Y bueno, pero tu voz también la puedes ponerla fuera de distancia. Now, you asked about distance. Ahora, usted habló de la distancia. One thing I might find is this. Una de las cosas que yo puedo descubrir es esta. If I took the image where you're trying to see the situation and what's happening and how you'd like it to be. Si yo tomara la imagen donde con lo que está sucediendo y qué es lo que yo quisiera ver, If you put it a little farther away, si la pusiera un poquito más lejos, is it easier to think of ideas? ¿es más fácil pensar en las ideas así? Or is it more? ¿O se complica más? Se complica más. Now bring it closer. Ahora tráela más cerca. Too close is not good either. Demasiado cerca tampoco es bueno. Put it just the right. Entonces ponemos justo la distancia deseada. Now, as you watch it, Ahora a medida que lo observes allí, can you come up with some ideas for things to do se te pueden ocurrir algunas cosas para hacer that you haven't thought? que no has pensado antes. Well, let's try another thing. Y probemos otra cosa. Come down again. Vuelve aquí abajo. Take the feeling that you'd most like to have in this relationship, that you'd like to be able to have as a result. Y tomar esa sensación que te gusta tener en tu relación, lo que más te gustaría tener como resultado. It's just what a solution would feel. Nada más cómo sentiríamos una solución. El sentimiento tendría una solución. ¿Puedes hacer eso? And then I want you to take that feeling Y luego quiero que tomes esa sensación and let it come up like this. y lo dejes que te suba así. When the feeling comes up, you look up and see what would happen. Y cuando suba el sentimiento, llegues aquí y mires cómo se vería. Cómo sería. Hold on to a chair for that one. Se tuvo que agarrar de la silla en un momento. Puedes verlo. So what about this relationship? ¿Y qué tal de esta relación? It's going to be very interesting when you get home. Right? Podría ser muy interesante cuando vuelvas a tu casa. And we could also go back to Dostoevsky, by the way. Y también podríamos volver a Dostoyevsky, ya que estamos. Think about Dostoevsky. Pensá en Dostoyevsky. Just want you to come back and think about, remember when you had that problem? Yo quiero que vuelvas y te acuerdas cuando tuviste ese problema. I'm wondering if now you could think of any other ways that you could have responded. Yo me pregunto si ahora se te ocurriría algún otro modo en el cual hubieras podido responder. One important thing I think to think about here as well. Algo muy importante que se puede pensar a esta altura también es muy importante. If you have the internal critic who's saying, oh, you're not good enough, da 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 da. Si uno tiene crítico interno que le dice, no, vos no sos lo suficientemente bueno, ta. One thing that people don't do with their internal dialogue Una de las cosas que la gente no hace con su diálogo interno is actually talk to it. es hablar con su crítico. So what I'm wondering, Entonces lo que yo me pregunto es, if you were to take that voice that goes, oh, you can't do that, si tuvieras que tomar esa voz que te dice, no puedes hacerlo, and just say, ask the following question. y me hicieras la siguiente pregunta, What are you trying to do for me by telling me I can't do it? ¿qué es lo que estás tratando de hacer conmigo al decirme que yo no puedo hacerlo? What does it say? ¿Qué te dice entonces? When we talked about long distance, Y hablamos de larga distancia.
sientes algo diferente. En realidad lo que ahora estoy escuchando que tengo un estilo para hacerlo. Recuerde que yo lo hago bien y lo hago con el método que conozco, no con el que supongo, con el que trabaja otro. So, what would that voice tell you to do right now? Entonces, ¿qué es lo que esa voz te diría que hagas en este momento? Si estuvieras ahí pensando en eso. Pensando en Of Dostoevsky. Dostoevsky, de Dostoevsky. ¿Qué es lo que te está diciendo ahora? What does it tell you to do? ¿Qué es lo que te dice que hagas? Si tuvieras que escribir esto ahora. If you were back there. Si volvieses a esa situación. Que escriba todo lo que yo he pensado al respecto, sin limitarme, suponiendo lo que otros esperan que yo diga. So all I wanted to tell you to do is how will you go about doing it? Entonces lo que yo quiero preguntarte es cómo vas a arreglártelas para hacerlo. Right now, what are you going to do? What would you do to do? En este momento, ¿qué harías para lograrlo? Claro, yo estoy un poco confundida porque en realidad lo hice, a pesar de todo. Lo hice. How could you do it? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hiciste fácilmente? Ahora me doy cuenta, respetando eso que... Y justamente, respetando eso, pude decir algunas cosas que eran originales. So I'm still, what I'd like to see her do, of course, is to be able to say, so what that voice needs to tell you to do. Entonces lo que me gustaría que hagas es que esa voz lo que necesita decirte To do that process over there. es que hagas ese proceso allí. So one thing that voice has to be able to do, I think, Entonces yo lo que creo que una de las cosas que esa voz tiene que hacer is that when it talks to you, instead of going la 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 la, es que cuando habla contigo en vez de estar ta, I think what it's saying is quite nice. porque yo creo que lo que le está diciendo la voz es bastante linda. What if that voice said, Pero qué tal si esa voz dijera, you can do something original. vos podés hacer algo original, You could do something wonderful. podés hacer algo maravilloso. What if it said in that tone of voice? ¿Qué tal si te lo dijeras en ese tono de voz, In an excited voice. en un tono entusiasmante? What happens? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Se vuelve exigencia, se vuelve una exigencia. Oh no, I'm not. If it becomes excited, Se convierte en exigente, pero ¿no puedes hacer eso? Eso es una orden. Sí, para mí puede convertirse en una orden, en esa forma. to make it more exciting, it sounds more like a demand. Hacerlo más entusiasmante lo convierte más en una orden. Sí, para mí. That's an interesting thing. Eso
saber interesante. Well, what if you've heard it say something exciting, but it moved over to here? ¿Qué tal si vieras que si oyes que te dice algo interesante pero lo trasladas hasta aquí? Necesito que me dé la información, pero que me deje, digamos, hacerlo para después que lo haga, yo sienta ese sentimiento. That's what the voice is. La voz me tiene que dar información, Yeah. no sentimiento. Okay. O sea que el entusiasmo tiene que venirme después. So how do you know when you can start having that? ¿Y cómo sabes cuándo puedes empezar a tener eso? Cuando escucho la voz que me da la información, que me permite hacer lo que quiero. Entonces, a medida que lo voy haciendo, So what I hear though is instead of telling you that you can't do it, entonces lo que yo oye era que en vez de decirte que no puedes hacerlo, you need to start asking that voice for information. tenés que empezarle a pedir información a esa voz. By the way, she's showing you now her strategy in a way that will work. En un modo ella les está mostrando su estrategia de una manera que va a funcionar. What is a voice good for? ¿Para qué sirve una voz? Gathering information. Para recoger información, Put it together. para ponerla junto a toda esa información. Then you've got to start synthesizing that Y luego information. tienes que empezar a hacer una síntesis con esa información. So now I've got the information. Entonces ahora tiene la información I can begin to get creative about the information. y puedo empezar a ser creativo con esa información, sobre esa información. I can start to get that feeling. Puedo empezar a sentir esa sensación. And so what I'm wondering now is, Entonces lo que me pregunto yo ahora es, would that voice be willing to help you do it? ¿esa voz estaría dispuesta a ayudarte a hacer eso? Its intention isn't to make you stuck. La intención no es que te quedes a mitad del camino, que te frenes. The intention is to make sure you have information. La intención de él es estar seguro de que vos tenés información. So what I'm wondering is, let's take one other thing now. Entonces tomemos otra cosa más también en este momento. Take something else that you'd like to be more creative about. Toma algo más en lo cual también te gustaría ser más creativa. And just think about it right now. Y pensalo nada más en este momento. Do you know how to do that? ¿Sabes cómo hacerlo ahora? Just turn on your creativity when you'd like to. ¿Podrías encender tu creatividad cuando quisieras ahora? Anything else that you need? ¿Hay algo más que necesitas? It's time for a break. Ha llegado el momento de hacer un corte. When we come back, I Cuando want volvamos, to review this steps here. quiero repasar estos pasos And I think it would be interesting for you to have the opportunity to find out some information about your own creativity. y creo que es muy importante que ustedes empiecen a averiguar algo acerca de su propia creatividad. But let's take now 15 minutes, Bueno, ahora nos vamos a tomar 15 minutos and we'll see you back in here. y cuando nos encontramos de nuevo aquí adentro, We'll go over what and why we did these things. vamos a ver por qué y cómo hicimos estos pasos.
Oh, that's right. No. Hello. Hola. Hola. Okay. So, I would like to go over the things that happened in the demonstration. Entonces me gustaría repasar ahora un poco lo que ha sucedido en la demostración. The things that we can do Las cosas que podemos hacer with the strategy con la estrategia, are first to elicit the information, to elicit the strategy. primero son para extraer la estrategia. And that is done by a combination of observation, Y eso se hace por una observación and then questioning. y luego se pregunta, se formulan preguntas. The observations are important first, Las observaciones son importantes primero so that you can see what the person does unconsciously and automatically. para poder ver lo que la persona hace inconscientemente y automáticamente. When you start asking questions, Cuando uno empieza a hacer preguntas, then you're going to start directing the person's thinking. luego va a empezar a dirigir el pensamiento de la persona. So you want to get the experience first. Yo quiero recibir primero la experiencia. Now, in this particular situation, En esta situación particular, we found, I think quite obviously, hemos descubierto muy obviamente that the primary creativity state que el estado primario de creatividad was a kinesthetic and visual state. fue un estado kinestésico y visual. When she was not creative, Cuando no estaba creando, cuando no estaba creativa, when she was in the internal dialogue. era cuando estaba en el diálogo interno. They were words, language. Eran palabras, era un lenguaje. And this is not an uncommon thing to happen. Pero eso no es algo raro que suceda. Now, what we found was, Ahora, lo que descubrimos fue if we took the voice, took the sounds, que si tomábamos la voz, tomábamos el sonido, began to change them, empezábamos a cambiarlos. it automatically began to change her response to them. Automáticamente empezaba a cambiar la respuesta de ellos hacia los mismos. So when we took the relationship issue, Entonces, cuando tomamos el tema de relación, we took the voice and began to change some of the qualities. tomamos la voz y empezamos a cambiar algunas de las calidades. For example, why don't you all try this just for a moment? Por ejemplo, ¿por qué no prueban hacer esto todos durante un momento? Take something that somebody has said to you Tomen algo que alguien les haya dicho, that has made you feel bad, que los haya hecho sentir mal, either angry or bad. que los haya hecho enojar o sentirse mal. What I'd like to have you do is Lo que me gustaría que hagan hear that voice, es que escuchen esa voz, but hear it in the tone of voice that sounds like Donald Duck or Mickey Mouse. pero que lo escuchen con la voz del ratón Mickey o del pato Donald. And try to stay feeling bad about it. Y traten de seguir sintiéndose mal con eso. Take it, and if you begin to it's like the fire. Es como The con el fire is too fuego. hot when you Si get el close to it. fuego Well, está demasiado caliente cuando ustedes se acercan, bueno, nos alejamos. what I see people do with their own brain Lo que yo veo que la gente hace con su propio cerebro is it's like they're standing in the middle of the fire going, gosh, this is hot. You es como si know? estuvieran parados en medio del fuego diciendo, ¡ay, qué calor! This is really terrible. ¡Qué espanto! Oh, wait a minute, I can step off the fire Ah, and move away momentito, from yo it. puedo salir del fuego, alejarme un poco. Then it will be easier for me to consider how to deal with it. Ahí va a ser más fácil para mí ver cómo lo considero. It doesn't mean to ignore it. No quiere decir que yo lo ignore, It means if I can begin to shift it into something, pero quiere decir que yo puedo empezar a cambiarlo, a moverlo hacia algo. it's not going to give me such a negative response. No me va a dar una respuesta tan negativa. Then I can begin to solve the problem Luego puedo empezar a solucionar el problema. rather than to just sit there and feel bad about it over and over. Más que sentarme y empezar a sentirme mal una y otra vez sobre eso. The same thing with pictures. Lo mismo con las imágenes. You take an image of somebody who, intimidates you. Toman la imagen de alguien que los intimida, por ejemplo. Everybody try that right now. Get an image of somebody that intimidates you. Todo el mundo prueba hacer eso ahora. Busquen la imagen de alguien que los intimida.
How many of you kind of actually see this person looming over you, like bigger than life? ¿Cuántos de ustedes pueden imaginarse a alguien que como a esa persona como que se parece mucho más grande que ustedes, más grande que la vida real? Anybody have that? A lot of times that's, what happens. Muchas veces eso es lo que pasa. But wherever it is and however you see it, Pero donde estén o donde sea que lo vean, move the picture farther away out in front of you lleven la imagen más lejos adelante de ustedes and visualize that person y visualicen esa persona in diapers and with a bow tie on their head. en pañales y con un moñito en la cabeza. Try to be intimidated. Y traten de que esa persona los intimide. Now think of what you can do with it. Ahora piensen lo que pueden hacer con ellos. And we found that, they say Y descubrimos que dicen, that human beings only use 5% of their brain capacity. bueno, se dice que los seres humanos usan nada más que un 5% de su capacidad cerebral. They say that your brain has the capacity of 10 million of these, Dicen que el ser humano tiene la capacidad de hacer 10 millones de veces esto. all linked together. All linked. Todos amados juntos, todos juntos. Now, I actually think it's worse than that. Yo creo que es peor que eso. I don't think we only use 5% of our brain. Yo creo que ni siquiera somos un 5% de nuestro cerebro. I think most of the time our brain is using us. Yo creo que la mayoría de estas veces el cerebro nos está usando a nosotros. How many people that wish they had a photographic memory ¿Cuántas de las personas que desearían tener una memoria fotográfica lay in bed at night going over and over in vivid detail the negative things that happen? se sientan en la cama y empiezan a pasar una y otra vez todos los detalles como en negativo, detalles vívidos? They see the scary movie, Ven la película que les da miedo. One of the things that we found Una de las cosas que descubrimos is that your brain likes to be active. es que a su cerebro le gusta estar activo. And if you don't give it something to do, Y si nosotros no le damos algo para que hagan, guess what? adivinen qué, It's going to start doing things on its own. va a empezar a hacer cosas por su propia cuenta. And you might not like it. Y puede ser que a ustedes no les guste. I mean, people get, for example, they get a craving for a certain kind of food, Por ejemplo, hay chocolate. gente que tiene como una pasión por cierto tipo de comida, un chocolate. Now, anybody in here that has an uncontrollable craving for some kind of sweets or chocolate, Hay alguien que tenga aquí, por ejemplo, una pasión descontrolada por algo dulce, por los chocolates. make a picture of that in your mind. Right? Imagínense eso en su cabeza ahora. Now, what if you took the color of it and made it green and purple mixed together? Ahora, ¿qué tal si toman el color y lo hacen verde y púrpura? Lo mezclan juntos. Well, what if you took it and you moved it farther away? ¿Qué tal si lo toman y lo alejan un poco? You made it very small. Le hicieron muy pequeño. It's not worth it. No vale la pena. No. Those feelings that you have, Ahora, esos sentimientos que ustedes tienen they don't just happen on their own. no suceden así porque sí. It's not like bad feelings kind of sitting inside in your body going, da da da, No es como que uno tiene malos sentimientos en su cuerpo nada más. I think I'll come up and bother them a little bit now, Yo creo que voy a agarrar y los voy a empezar a sacudir un poco, los voy a molestar. We have programs Tenemos that programas exaggerate or change. que exageran o cambian o hacen que estas cosas sean distintas. So part of what we're saying Entonces parte de lo que estamos diciendo aquí is that by taking something that's a problem es que al tomar algo que sea un problema and just simply beginning to alter the qualities of y it empezar simplemente a alterar las cualidades del mismo, las calidades, can actually take you from a state like, puede llevarlos literalmente a un estado de estar así. obviously where you're going to be able to solve a lot of problems, Obviamente vamos a poder solucionar muchos problemas. to a more active state where A you're un checking estado muy all parts activo of donde your están brain. controlando todas las partes de su cerebro. So that was one of the things that we found here. Entonces esa es una de las cosas que hemos descubierto aquí. If we change some of the locations, Si cambiamos algunas de las ubicaciones, some of the qualities of the algunas de las problem state, calidades del estado de problema, we could begin to make a change podemos comenzar a hacer un cambio in the way that your brain is actually dealing with that and solving it. en el modo que su cerebro está manejando eso y cómo lo está solucionando. Now there was another element that happened too. Ahora hubo otro elemento que también se dio. Well, I see there's a couple of them. Hubo un par de ellos en realidad. One was, you'll notice, we use an anchor. Uno fue, vieron que nosotros utilizamos un ancla, un anclaje. The anchor is to help reinforce and trigger
the resource state. Los anclajes que aseguraban a darle más fuerza y a desatar el estado de recurso. The other thing that we were doing Lo otro que estábamos haciendo was that I think we found something very important about the function of the internal words. es que encontramos algo muy importante sobre la función de las palabras internas. It's not like the internal voice was bad, No es que la voz interna fuera eso, even though at first it sounded like it was being critical and negative. aunque en un primer momento parecía crítica y negativa. You can't do this, you can't do No puedes that. hacer esto, no puedes hacer lo otro. When we did something real simple like talk to the voice, Cuando hicimos algo muy simple como hablar con la voz, its message became different. su mensaje se convirtió en diferente. And it actually became, the words I think grew up to more adult words, Y las palabras yo creo que crecieron a ser las palabras más adultas, saying, well, actually you need to keep to your standards, que dicen, bueno, vos podés llegar, sabés a lo que puedes alcanzar, Use- tienes que apuntar a eso, use the information that's important to you. utilizar la información que es importante para ti. And the function of the voice became Y la función de la voz se convirtió getting information en recibir información and setting the criteria y en fijar los criterios for the creative side, the creative. para el lado creativo, para la cuestión creativa. If you have creativity Si uno tiene creatividad that's not going to meet the standards that you have for yourself, que no va a llegar, que no alcanza los niveles que ustedes tienen, then maybe it's just going to be dreams, entonces van a ser quizás solo sueños, or maybe it won't be something that is actually going to end up having value. o quizás sea algo que termine no teniendo valor. The goal isn't just creativity for creativity's sake. La meta no es tener creatividad por el hecho de tener creatividad, It's creativity to solve a situation. es creatividad para solucionar una situación, It's creativity to meet a certain standard. es creatividad para lograr unos niveles. And this voice was not going to go away, Y esta voz no iba a alejarse, but it didn't have to keep operating in the way that it was. pero no tenía que seguir trabajando del modo que lo estaba haciendo. And I think it was a very important and interesting thing that happened with the voice. Y yo creo que fue algo muy importante e interesante lo que sucedió con esa voz. My job isn't to be excited. Mi trabajo no es estar, mi función no es estar entusiasmado. That's not going to work for you. That's not going to be positive. Eso no va a trabajar, no va a funcionar con vos, no va a ser positivo para vos. I state the facts in the appropriate way. Yo marco los hechos de modo apropiado. Then you can come over and start to get into the state where I work with the facts. Luego pueden venir acá y estar en el estado en el cual pueden trabajar con los hechos. Those are two different functions. Esas son dos funciones diferentes. In fact, there are three functions in any strategy. Es más, hay tres funciones en cada estrategia. Whether it be a strategy of decision making, Si va a ser una estrategia para tomar decisiones, strategy of learning, una estrategia para aprender or strategy of creativity. o una estrategia de creatividad. The first step in the strategy El primer paso de la estrategia is to get access to information. I es need to tener access acceso, data. juntar información, acceso a la información. The second step is to organize it. El segundo paso es organizarlo. I can have all kinds of details and all kinds of information Yo puedo tener todo tipo de detalles y todo tipo de información and end up being overwhelmed by it. y puede ser que esto sea demasiado para mí. So once I gather information, I have to organize it according to a certain structure. Entonces una vez que yo he juntado la información tengo que organizarla dentro de una estructura. Once I've organized it, Una vez que la he organizado, then I need to judge or evaluate that information, that organization, luego tengo que juzgar o evaluar esa información according to particular standards de or acuerdo a criteria. determinados niveles o criterios. Now, creativity, Ahora, la creatividad, primarily in our situation here, primeramente en nuestra situación de aquí, came around the organizational stage. estaba involucrada con el estado de organización. So I think we accessed auditory, Entonces yo creo que nosotros obtuvimos información auditiva, start to organize visually, empezamos a organizar visualmente and then evaluate feelings. y la juzgamos a través de los sentidos, de las sensaciones. Now the feelings also came in as a bridge between after I've got the information. Pero las sensaciones también vinieron como un puente luego de que tuve la información. Now I switch feelings, Ahora cambio sensaciones, become creative. me convierto a creativo, paso a ser creativo. Then you remember I said
Now come back down to your feelings. Y luego recuerda que yo le dije, bueno, ahora vuelve a bajar a tus sensaciones. When she was first solving the issue with her relationship, Cuando él estaba primero arreglando algo con su relación, how does that feel? ¿cómo se siente eso? Okay, this is called mixed messages. Eso se llama mensajes mezclados. So in other words, it wasn't done yet. Entonces eso todavía no estaba armado, no estaba listo. In other words, things can look good, En otras palabras, las cosas se pueden ver muy bien, but not feel right yet. pero puede ser que no se sientan bien. Also, you need to say, well, what information? Is there more information? También se puede decir, bueno, ¿qué información? Hay más información para obtener. Effective thinking uses all parts of your brain. Un pensamiento eficaz usa todas las partes de su cerebro. What you hear and say, Lo que oyen y dicen, what you feel, lo que sienten what you see. y lo que ven. So, here we want to be able to connect these and evaluate it using all of the brain. Entonces aquí queremos conectarlos y evaluarlos usando todo el cerebro. So here we have access information, Entonces tenemos acceso a la información, organize information, organizar la información and finally, judge or evaluate. y finalmente juzgar o evaluar. Now, this is the same thing whether somebody's reading or being creative. Esto es lo mismo que si alguien está leyendo o está siendo creativo. A lot of times people focus on, like teaching reading, for example, Muchas veces la gente enfoca cuando, por ejemplo, están enseñando a leer, as being something where the goal of it is to translate what you see written into language, some kind of verbal language. ellos, la meta que tienen es traducir lo que ven escrito a un lenguaje oral, verbal. But to me, that's, when I studied speed readers, that's not what they do. Yo cuando estudié los que hacían escritura veloz, eso no es lo que hacían. One of the primary skills of reading Uno de los valores básicos, una de las tareas básicas para leer, is how you organize the information. es cómo organizan la información. If you try to remember everything that you heard or read, Si tratan de recordar todo lo que han leído u oído, it's very different than organizing it in a visual way, es according bastante to diferente a tratar de organizarlo de un modo, a chart or de a acuerdo a un film. gráfico, una película o algo así. For example, let's try this. Tratemos esto. I'll give you some words, Yo les voy a dar a ustedes algunas palabras and I want you to remember every word I say. y quiero que recuerden cada palabra que digo. The cat chased the rat El gato corrió a la rata down the hill, por la montaña, through the back door, entró por la puerta de atrás up onto the dresser. y subió al vestidor. The rat ran into a dresser drawer. La rata se metió en un cajón del vestidor. The cat searched through all the clothes, El gato revolvió entre toda la couldn't ropa. find the rat. No pudo encontrar la rata. The rat snuck out the back of the dresser La rata se escapó por la parte de atrás del vestidor and took a cab to the restaurant downtown. y se tomó un taxi para el restaurante que está en el centro. Is there anyone that can remember everything I said? ¿Hay alguien que pueda recordar todo lo que dije? Is there anybody that can remember what happened? ¿Hay alguien que pueda recordar lo que sucedió? How do you remember what happened? ¿Y cómo recuerdan lo que sucedió? You have a movie. Tienen una película. That's the difference between accessing the information and organizing. Esa es la diferencia entre tener acceso a la información y organizarla. Now, think of the times that you get stuck reading, Ahora, piensen todas las veces que uno se frena cuando está leyendo, when you've gone over the same thing cuando 5 van times. repasando la misma cosa 5 veces. Think of if you have a picture of it or it's organized of feelings or something like that. Imagínense si tienen una película, ellos lo han organizado con sensaciones, algo así. Chances are going over the material, trying to get it in more times is not going to help. Las oportunidades nos dicen que, la chance que tenemos es que si repetimos eso otra y otra vez más, no nos va a entrar así. You want to stop, change states, Uno quiere parar, cambiar el estado, and then I think you'll be able to read it. y ahí sí van a poder leerlo bien y recordarlo. I studied people that do speed reading. Yo he estudiado a gente que hace escritura veloz, lectura veloz. I studied one fellow who could read over 10,000 words per minute. Yo estudié a una persona que podía leer más de 10.000 palabras por minuto. It's not too bad. No está tan mal eso. Now, what I noticed when he would get ready to read, Ahora, lo que yo me di cuenta cuando él estaba listo para leer, can I borrow a book from somebody? ¿alguien me puede prestar un libro, por favor? Nada más que así lo demuestro.
I listen. Doesn't matter. And here's what he would do. Esto es lo que él haría. He would take the book, Él tomaría el libro he'd put it up, y lo pondría ahí. stand back, Y se pararía ahí y diría. take a few breaths. Respiraba un par de veces. Then he'd grab the book, Agarraba el libro and he'd start to turn it around and feel how big it was. y empezaba a dar la vuelta y verlo, sentirlo como era. Because the limit to how fast he could read was how fast he could turn the pages. Y el límite de la velocidad que tenía para leer era la velocidad que tenía para dar vuelta a las páginas. And as he was turning it around, he'd look at the book and look up, Entonces a medida que daba vuelta el libro y miraba arriba and he'd ask himself some questions. y se hacía algunas preguntas a sí mismo. What do I already know about this subject? ¿Qué es lo que yo ya sé sobre este tema? And he'd visualize what he already knew about it. Entonces él visualizaba lo que ya sabía. He'd say, what am I interested in? ¿Y qué me interesa a mí de esto? Then he'd get a feeling, well, what would be interesting? What does Entonces he tenía la want to know sensación, from it? lo que le interesaba, lo que quería saber de lo que ya estaba. He'd say, are there any things that are similar to this subject that might relate to it? Hay algunas cosas que sean similares a este tema que pueden estar relacionadas. And he would literally start as he was feeling the book, getting into this feeling, Y literalmente empezaba, mientras iba sintiendo el libro, empezaba a sentir, asking the questions. iba haciendo las preguntas, He would start to already set up a structure in his mind ya empezaba a establecer una estructura en su mente for what he was going to learn para lo que él iba a aprender, before he ever started reading it. antes de jamás haber empezado a leerlo. So in other words, for him, he was just going to fill in the blanks now. En otras palabras, lo que él tenía que hacer ahora es llenar los espacios vacíos. And if it was something he already knew, he could skip by that and go to the next stage. Y si encontraba algo que ya sabía, lo salteaba y pasaba para lo próximo. So anyway, he'd do this. He'd set up, once he got the whole thing set up in his mind ahead of time, Entonces, una vez que tenía todo ya armado en su mente antes del tiempo, put the book down, then he'd volvía a really poner get el ready. libro y ahí se preparaba en serio, ¿no? When he was really ready, Y cuando estaba listo en serio, grab the book, open it. agarraba el libro. Now, I tell people, if you go into that physiology, Yo digo a la gente, bueno, si uno se entra en esa fisiología, open the book and try as hard as you can to read slowly. You know? abran el libro y traten de leer despacio. You're not going to be able to go blah blah. No van a poder decir bla bla. You're going to be all heightened. Van a estar todos como... Then he would hold the book out like this. Entonces él levantaría el libro así. So it was easier just to take the information and get it up onto his picture. Entonces era más fácil tener la información y llevarlas a su imagen. He never said any of the words on the paper to himself. Él nunca se repetía para sí mismo las palabras del libro. He said, well, I can already see the words. Why should I say them? Dice, si se las puedo dar, ¿para qué tengo que decirlas? It's a waste of time. Es una pérdida de tiempo. Why go blah blah when I can already see what it Si hago bla says? bla cuando ya puedo ver lo que dice. When I go to a stop sign, I don't go stop. Oh, you know. Cuando veo un cartel que dice pare, no digo pare, pare. I can already see that it's what the word is. Yo puedo ya ver lo que dice la palabra. So he would use his voice to just keep asking questions. Entonces usaba su voz para seguir haciendo preguntas, ¿cómo descarga esto con esto, ta? Which is very different than normally the way that we're taught to read, actually. Lo que es muy distinto al modo en que nosotros nos enseñaron a leer en realidad. So what I'm saying is it's the organization that's as important as anything too. Entonces lo que estoy diciendo es que la organización es tan importante como eso también. Besides, he would get all of this attached to this feeling of, Además, él ponía todo esto junto al sentimiento, a la sensación de... so that when you asked him about the subject, he wouldn't go, Entonces cuando uno le preguntaba algo sobre el tema, no decía, oh bueno, yeah, that book. decía, sí, ese libro, ta. I mean, the book was an anchor for an excited, interested state. El libro era un anclaje para un estado entusiasmado e interesante. And one of the things that I found about even good memory, Y una de las cosas que yo he descubierto aún con la buena memoria, that I find that people who have good memories yo he descubierto que la gente que tiene buena memoria are just more creative than everybody else. son más creativos que el resto de los demás. In other words, there's a book by a Russian psychologist named Luria. Luria, L-U-R-I. Hay un libro escrito por un psicólogo ruso que se llama Luria, Where he studied this fellow who had a tremendous memory. que había estudiado a esta persona que tenía una memoria espectacular. This person even made a living off of, doing memory performances. Es más, él se ganaba la plata haciendo con cosas que hacía con su memoria. And basically what this guy would do with the information, Y básicamente lo que esta persona hacía con su información, he wouldn't just take it and try and store it in memory. él no trataba de agarrarla y archivarla a su memoria.
he would make up stories and things about it. He would be creative with it. Él inventaba cosas, o sea que se hacía creativo, inventaba historias con todo esto. Like if people were going to just call out names of things that he was supposed to remember. Como si la gente le gritaba nombres, ¿no? Le decía nombres de cosas que él tenía que recordar. He would start taking a walk in his mind down the street. Él empezaba a caminar por la calle en su mente. If somebody said a word, well, he put it, you know, if somebody said egg, Por ejemplo, alguien le decía huevo, he put it on this doorstep here. entonces lo ponía ahí en la entrada de la Somebody puerta said, y él seguía caminando. Diamonds, Alguien le decía diamantes hang that from a tree. y lo colgaba a un árbol. So you just go down the street and he'd Entonces leave all these seguía objects caminando around y the dejaba street. todos los objetos por la calle. Then if he was going to remember them, Y luego si tenía que recordarlos, he'd just walk back down the street. él volvía caminando por la calle. Hey, and he'd go back. Huevo, diamante y así. And not only that, he could go down the street backwards. He could come the other way. No Tell you solo all the eso, things también backwards. podía volver desde atrás, ¿no? Volvía caminando, hacer camino de vuelta y encontraba todas las cosas en orden inverso. If you asked him what was after the diamond, he could just walk down, find it, and then tell you. Si alguien le preguntaba, bueno, ¿qué había después del diamante? Llegaba caminando hasta el diamante y le contaba. In other words, it was the creativity En otras palabras, era la creatividad that allowed him to be able to remember lo que le permitía poder recordar as much as anything else. tanto como cualquier otra cosa. In fact, one of the examples that I was giving to one of the earlier classes Por ejemplo, uno de los ejemplos que yo les estaba dando a una de las clases anteriores, was I was doing some memory exercises with people just to remember random characters. estábamos haciendo un ejercicio de memoria con la clase para que recordaran cosas así al azar. 10 characters. Por ejemplo, eran 10 letras. And one lady was able to remember them very easily. Y una señora fue capaz de recordar todo esto muy fácilmente. And when I asked her how she remembered it, Y cuando yo le pregunté cómo hizo para recordarlo, she said something like, well, I really like food. me dijo, bueno, a mí me gusta mucho comer. So when I was looking at these letters, Entonces cuando miraba estas letras, so we only gave them 30 seconds to por try eso and les di commit. 30 segundos nada más para que traten de recordar. Well, I just tried to relate it to things that had to do with food. Traté de relacionarlos con cosas que eran relativas a la comida. Well, the first one was A. Actually, no, you already heard the story. A, A era la primera, which is for apple. que es manzana, que en inglés dice apple. Well, it's the beginning of the alphabet. Y de todas maneras es la primera letra del abecedario, así que es fácil. Then it was 2, 4, Después era 24, and since this is the beginning 2, and 2 times 2 is 4, well, y bueno, el principio 2 y 2 por 2 es 4, así que eso es fácil. plus that was the age I was when I got the first really good dessert. Y además el 24 fue cuando probé un buen postre por primera vez. 7:05. Después 7:05, Well, that means I'm 5 minutes late for breakfast. eso quiere decir que sigo 5 minutos tarde para tomar el desayuno. Then it was S, Después era S, and so that's, I like salmon. a mí me gusta el salmón, así que... Because it looks like swimming fish. Y además parece como un pez que está nadando. The next one was 5 and 8. Después venía el 5 y 8. Couldn't think of anything, so I just made them bigger in a different color in my mind. Y no podía pensar en nada, así que los hice más grandes y de otro color en mi mente. And the last one was B. Y el último era una B. The B follows A. Y como la B sigue a la A, Well, that was easy because B's, comes at the end. I just eso related era it. fácil, agarré el principio y final, lo puse al final. Now, just as an experiment, why don't you all write that down? Como experimento, ¿por qué no anotan As much as you can remember, those 10. lo que recuerdan de esas letras? Just see if you can, Para ver si pueden, see if you've already forgotten the ones that are bigger than the others in a different color. a ver si se han olvidado, o sea, las que eran más grandes que otros, que estaban en otro color. Now, just give you a couple. Y que hacen un par de preguntas. Then I'll write it up again. Y después lo voy a escribir de nuevo. That's you ready? ¿Listos? To A 2 4 7 0 5 A 2, 4, 7, 0, 5 8 5. B. How many people got them all? ¿Cuántos lo aceptaron correctamente? Notice how many people got almost all, like 9 out of 10. ¿Y cuántos pegaron casi todos? Como 9, 10. I have a question.
Ahora, yo tengo una pregunta. I didn't ask you to remember those. Yo no les pedí que recuerden esos. I didn't say you were going to be tested on. Yo no les dije que los iba a calificar por eso. I didn't say, now try to remember these. Yo no les dije que traten de recordar eso. And how many of you that remembered all of it put any effort into trying to remember it when I was doing it? ¿Y cuántos de ustedes los que estaban ahí hicieron esfuerzo para recordarlo cuando yo se los estaba diciendo? No effort, and yet you Ningún remembered it. esfuerzo, y de todos modos lo recordaron. So why do people say, try hard? You're not trying hard enough. That's why you don't learn. Entonces, ¿por qué la gente, cuánta gente le dice a ustedes, pero esforzate más? ¿Por qué no te esforzás? Es por eso que no aprendes. To me, that's crazy. Para mí eso es una locura. The worst thing you can say to a student that's having trouble with something is try harder. Lo peor que se le puede decir a un estudiante que tiene problemas para aprender cualquier cosa es esforzate más. Probably what their problem is to begin with is that they're trying so hard that they're not doing it. Probablemente desde el principio el problema sea que están probando tanto, están tratando tanto desde el principio que no lo recuerdan. How many times have you said, oh, this is an important telephone number to remember. I better really try to remember. It's important. ¿Cuántas veces han dicho, uy, este es un teléfono re importante, me lo tengo que acordar, así que más vale que me lo acuerde? Later on, what do you remember? Y más tarde que Oh, se yes, acuerdan. that's that number that was really important. I tried really hard to remember Ese número que it. era tan importante, tenía que acordármelo, me acuerdo que me metí para acordármelo. I mean, that's usually what you're going to remember. Y eso generalmente es lo que van a tratar de lo que van a recordar. And one of the things that we say in NLP, Y una de las cosas que decimos en programación it's not the effort that you put into something that determines how well you do it, es que no es el esfuerzo que ponen en algo lo que va a determinar lo bien que les va a salir. any more than it's the effort that the computer program puts in. No es más que, no llega a ser más de lo que el esfuerzo que el programa pone dentro de la computadora. If you can remember this Si ustedes pueden recordar esto that easily with no attempt to memorize it, tan fácilmente, sin ninguna intención de recordarlo, simply because it was chunked inside of a creative structure, nada más que porque se les dio una porción de estructura creativa, then what it tells me is that maybe students that have problems learning aren't learning disabled. entonces eso lo que me dice a mí es que quizás los chicos que tienen problemas de aprendizaje no sean incapacitados para aprender. Maybe we're just not teaching in the strategies that are most effective for them. Quizás lo que sucede es que no les estamos enseñando las estrategias que sean más efectivas, eficaces. These eye movements are very important. Estos movimientos oculares son muy importantes, es más. I was telling one of the groups that we did a study Yo le estaba contando a uno de los grupos que hicimos un estudio for spelling English. para tener buena ortografía, para escribir bien en inglés. We found that people who could spell very well Hemos descubierto que gente que podía escribir muy bien tended to visualize the words in their mind's eye. They remembered what they looked like. tendía a visualizar las palabras en sus ojos, se acordaban cómo eran. And yet typically people are taught to sound them out. Y generalmente a la gente se le explica que trate de recordar el sonido. Now in Spanish it may be easier to sound them out. Ahora en español puede ser que sea más fácil hacerlo con el sonido. But those of you that have tried to learn English Pero que know what I'm ustedes que talking han about. tratado de aprender inglés saben de lo que yo les estoy hablando. But the way that they teach it usually in the States Pero el modo en que se los enseñan generalmente en Estados Unidos is to have people sound them out. es hacer que la gente diga el sonido. And one of the things we found is that, for example, even if it works, Y una de las cosas que descubrimos es que aunque funcionara ese método, a professional speller, a copy editor, una persona que escribe por profesión, un editor de copias, doesn't start at the first word and start sounding them all out. no empieza a leer la primera palabra para corregir y dice sí, la primera letra bien, letra por letra. They look down the page and the misspellings they see right away. Mira la hoja y las faltas de ortografía le saltan así en el acto. Because vision works much faster than that. Porque la visión trabaja mucho más rápido que ta. Also, I can remember when I was a student, a little child first learning to spell, También me acuerdo yo cuando era estudiante, cuando era chiquito y recién estaba aprendiendo a escribir, they taught me this method that in English is called phonics. me enseñaron este sistema que en inglés se llama phonics, But it's spelled, fonético, fónico, but it's spelled, it sounds like if you sound it out, phonics. pero parecía como si no lo estuviera diciendo, no sonaba phonics. I said, phonics. And I said, no, that's not right. Entonces yo decía, no es así. We told me to sound it out. Y me decían que yo lo diga, Well, that was wrong. y bueno, ahí me I equivocaba. said, all right, well, let's start with some basic ones. Entonces me dicen, bueno, vamos a empezar con algo más básico. You know, the first number in English is, so I said, oni. El primer sonido en inglés es, entonces dije, oni. I said, no, it's one. No, es one. I said, right. Dije, right. I don't, where's the W? Well, I ¿Dónde don't está see la the W? Y que haga no veo eso.
I don't. There's an E in here. Hay una I al final. Well, that's an exception to the rule. Bueno, es una excepción a la regla. We got to the next one. Entonces llegamos al próximo. 12. Duo. No, that's 2. No, eso es two. Right. Muy bien. 2. Isn't there a W here? Pero no hay una W aquí. I figured, well, maybe this fell down from the 1. I don't Yo dije, bueno, a lo mejor eso W se cayó del one. know. Tree. Tree. No, that's 3. No, eso se dice free. Flower. Sour. Bibby. No, I guess I hadn't learned to sound them out right. Supongo que no aprendí a decirlo bien, qué sé yo. So I figured, spelling is like writing, creative writing, creative spelling. Entonces, el deletreo, la So I ortografía used es to como be escribir very creative in creativamente. my spelling. Entonces era muy creativo con mi I ortografía. didn't like it. I guess I wasn't creative. Y no les gustaba, creo que no era suficientemente creativo. Well, anyway, then they got me 6. Luego me hicieron six. Finally, 1 out of 6 was a little Bueno, una en seis por lo menos. 7, that's close. Steven, seven, guau, ¿te parece? Then, Y ahí, yeah, I don't know. I could, So then, I felt like a ninny, which was después me sentía como un niño. But my point is, that's not how you remember those, by sounding them out. Pero lo que quiero decir es que uno no va a recordarlos por ese anillo que tienen. So actually we developed with NLP a strategy for teaching spelling, Entonces con PNL desarrollamos una estrategia para enseñar a la ortografía. which says you take the word, you look up, and you visualize it. Que quiere decir que uno toma la palabra, mira arriba y la visualiza. Okay? And if you have trouble visualizing it, Y si uno tiene problema visualizándola, you do something creative with it. hacen algo creativo con ella. So for example, we worked with one child who was supposedly learning disabled, couldn't spell at all. Entonces trabajamos con un chico que supuestamente era incapacitado para aprender, no podía, tenía una ortografía espantosa. They had all kinds of reports as to why his brain was broken. Entonces teníamos todo tipo de informes, que tenía un cerebro destrozado. I guess that he figured that his spelling gene had got twisted the wrong way. Ellos creían que el gen de ortografía de él estaba dado vuelta. So, wait a minute. Can he visualize? Nosotros le dijimos, un momentito, ¿puede visualizar él? So he said, do you have any favorite movies? Y dije, bueno, ¿te gusta alguna película en especial? He said, yes. Me dijo, sí. I said, what's your favorite movie? ¿Cuál es tu película favorita? Star Wars, La Guerra de las Galaxias. Star Wars. So what's your favorite character? Dije, bueno, ¿cuál es tu personaje favorito en esa película? There was this funny character that he really liked very much. Y bueno, había un personaje muy gracioso que a él le encantaba. And also this character made a funny noise. Y también este personaje hacía un ruido muy gracioso. So we said, now, watch in your mind this Wookiee. Entonces This dijimos, bueno, character. ahora miralo a Wookiee, a este personaje en tu mente. So he said, what's a word that you have a very difficult time Y spelling? le dijimos, bueno, ¿cuál es una palabra que te resulte muy difícil de letrear? We could even say, I think it's like pneumonia. We had to say pneumonia. Le dijimos usar neumonía o neumonía. Now, watch in your mind the mouth of this character opening up. Ahora, en tu mente, imagínate cómo este personaje va abriendo la boca. And see the letter P coming out of his mouth Y mirá que la letra, y observa cómo la letra P le sale de la boca onto the movie screen. y va a la pantalla. You can see that. Eso lo puedes ver. Now, he'll close his mouth and the letter goes back up inside. Ahora él cierra la boca y se vuelve a tragar la letra. Now watch him open his mouth. Ahora míralo cómo abre la boca. What letter comes out? ¿Y qué letra sale? P. The P comes out. La P salía. So now have him close his mouth. Entonces lo hacía cerrar la boca We also see the P with the N next to it. y veía la P con la N al lado. Close his mouth and then Cerraba la the boca. E. Y U. luego la E, la U. So pretty soon we put up all the letters. Entonces, bueno, enseguida teníamos ya hechas todas las letras. So we weren't having him spell now. Y lo hacíamos deletrear en este So momento. just look up, have him open his mouth. What letters come out? Just read the letters off. Entonces dijimos, bueno, ahora mira para arriba que abra la boca y qué letras salen. He said P, N, E, U, M, O, N, I, Y A. dijo P, N, E, U, M, O, N, ya. Actually, we'll try this with her. Okay? Vamos a probar esto con ella.
See these letters? Bien. ¿Ves estas letras? Sí. Put them here. E, N, Ponelas aquí. F, O. Now, if you can see them, start with the A and go backwards. Bueno, si ahora puedo ver, tengo que empezar a estar para adelante. A, I, N, U, E, M, O. No. O, M, U, E, P. Close, close. She said she almost got it. Casi le sale. So, we do is to say, you got this. Entonces, lo que tengo que hacer es decirle, toma esta, Take the first ones, the P and E. toma las primeras, P, N, E, Put them in one color. ponelas de un color. So you got them in one color. Now take U, M, O. Ahora toma E, U, O. No, U, E, O. Ooh, eh? And put it No. Okay, so, what are the first three? P, N, E, What is the color of it? colorado. What are the next? E, U, O, son verdes. Is it E? You said is it? I don't know if the sounds are exactly the same. Okay, so she's saying. Even translating and I'm Yeah. reading the letters in Spanish. And you have now the last three too. Moña. Yeah. Now, start with the A and go backwards. A, I, N, O, M, Remember the first three? E, P, E, N, P. What's in between those three? N. Yeah. Is that right? Right. Okay, that's right. Yeah. Now, the point is, we found this. Oh, by the way, I mean, can you, without looking at it, do you know how to spell that word now? No, sin mirarlo, sabes cómo letrar esa, cómo escribirlo así. Can you spell it? P, N, E, U, O, M, O, N, I, A. Because she got the one O in there. There was an O in there. Había una hora en medio. A la pasé a otro lado. So change the Right. Well, change it. Bueno, cambia la imagen. Write it. Now she just spelled it. Ahora escribí Now, bien. so what happens is, if you can see the word, Entonces lo que pasa es que si pueden ver la palabra, you can go frontwards, you can go backwards. pueden ir para atrás y para adelante. If you don't remember it, Si no lo recuerdan, the idea isn't to try harder. la idea no es tratar más, To go. más duro. What creative thing can I do to make that stick in my mind? Es qué cosa creativa puedo hacer para que eso se me fije en la mente. Like if a person keeps leaving out one letter, Como si una persona se vive olvidando de una letra, we'll say, well, make that silver and shining. bueno, That eso es hacerlo plateado y brillante, esa letra. They'll never forget it after that. Nunca se le van a olvidar después de eso. What was the silver shining? ¿Y cuál era la que brillaba en plateado? So anyway, this child he could put them all up in the mouth. Esta los podía, bueno, este chico podía sacar todas las palabras de la boca. So we had him take his 10 spelling words for the week Entonces les hicimos que tomara 10 palabras de ortografía para la semana and put them up there. y que las pusiera acá arriba. We said, now we'll teach you how to cheat. Entonces le dijimos, bueno, ahora te vamos a enseñar a hacer trampa. If you can't remember the words in your next spelling Si test, no podés olvidarte, si no podés recordar las palabras para tu próxima prueba de ortografía, look up at the movie. vos mira la película The Wookiee will open his mouth. y Wookiee va a empezar a abrir su boca You copy down the answer. y vos copias la respuesta. And then you put it away and no one will ever know. Y nadie se va a dar cuenta. And he got them all right. Y él, todos bien le salieron. So my point is that creativity, even in memory, is very important. Entonces mi punto es que la creatividad aún en la memoria es muy importante. And the looking up is also important. Y mirar arriba también es muy importante. In fact, we had done a study. I see that it's 1 o'clock. Let me just finish with this one last study and we'll go to that. Dejen que termine con este estudio y después seguimos. Where Después cortamos.
we wrote a computer program Nosotros hicimos un programa de computadora to teach spelling. para enseñarnos a escribir, a la ortografía. So in the computer program, it shows you the word, Entonces el programa a uno le mostraba la palabra, has an arrow and eyes that look up and show you where to picture them. entonces ahora tenía flechas y cosas que le mostraba dónde ponerlos en la imagen. You could put them in your favorite color. Uno los podía poner en su color favorito. And so we would have people remember you spell it frontwards and you spell it backwards. Entonces le enseñaban a la gente a escribirlo normalmente y después a deletrearlo de atrás para adelante. And to test this theory, Y para probar esta teoría, we wrote 4 different versions of it. hicimos 4 versiones diferentes del programa. One having people look up into the visual memory eye movement. Una diciendo que la gente mirara arriba hacia ahí, hasta el movimiento, con el movimiento ocular, Telling them to visualize. y pidiéndoles que visualicen. One having people just given the instruction, visualize, but not telling them where to look. Una haciendo que la gente les dimos la instrucción, visualicen, pero no miren. One telling them just to remember them, not to visualize or anything. Otro que les decía que recuerden, que no visualicen, que no hagan ninguna otra cosa. One telling them to visualize, but look down and to the right, Y otro les dijimos que visualicen, pero que miren abajo a la derecha, to look in the wrong direction. que miren en la dirección equivocada. So they ran this on a group of students that all scored the same on spelling tests. Y esto lo hicimos con un grupo de alumnos que tenían más o menos la misma calificación en pruebas de ortografía. They took made-up words that nobody had ever seen before, Se tomaban palabras inventadas que nadie había visto antes. and then they had them learn these words with these 4 different methods. Entonces luego les hicieron aprender estas palabras con cada uno de estos distintos 4 métodos. I mean, they divided the group into 4 different smaller groups. Each Dividieron one el grupo used it. grande en 4 grupos pequeños. So, if this is the number of words right, Entonces, en otras palabras, aquí esto es el número de palabras correctas. they took all the groups that scored around the same. Tomaban todos los grupos That scored the same. y el score, la calificación era la misma. The group that was taught to look up and left and visualize, Al grupo que se le había pedido que mire arriba a la izquierda y visualizara, they improved 20 to 40%. aumentaron entre un 20 y un 40%. The group that was told to visualize but not look up Al grupo que se le dijo que visualizara pero que no mirara hacia arriba, actually improved about 10%. ellos aumentaron un 10% quizás. The group that was told just to learn them Y el grupo que le dijeron que las aprendiera, stayed the same. se mantuvo igual. You'd imagine. Se imaginarían eso, ¿no? The group that looked down, El grupo que miró hacia told abajo to visualize, y le dijeron que visualicen, they dropped off 20%. bajaron un 20%. Then they tested them on their retention. How long did they remember them? Luego los probaron en su retención, cuánto tiempo podían retener eso en sus mentes. The people that had looked up and visualized La gente que había mirado arriba y había visualizado had almost 100% retention, tuvieron una retención del casi 100%, better than 99%. mejor más que el 99%. The people that were just told to visualize dropped off about 5-10%. La gente que se le había pedido que visualice bajó un 5-10%. The people that did the regular, learn them La without gente any que los había strategy, aprendido sin ninguna estrategia, they fell off in a standard learning. ellos bajaron su nivel de aprendizaje. And the interesting thing was, Y lo interesante on the retest, fue que cuando volvieron a probarlos, the students that had been told to look down and write to visualize them, la gente que a los chicos les habían pedido que miren hacia abajo y visualicen, there was no instruction given of how they had to remember. They were just given the test and took it again. no se les había dado instrucciones de cómo hacerlo, les dieron la prueba y se lo tomaron de nuevo. And their performance actually improved. Y su desempeño en realidad mejoró. They ended up even better than the people that learned normally, Aprendieron más que la gente que había aprendido normalmente, because they weren't told to look down anymore. porque ya no les decían que tenían que mirar hacia abajo. Cuando dice que mire hacia abajo, voy a decir visualizar. ¿Es visualizar? hacia Mirar abajo y visualizar. Ah, O visualizar la imagen y a la vez mirar hacia abajo. hay que visualizar, no debajo de la indicación. Visualizing and looking down, you have to visualize and look down. That's what it is. That was what they were told Eso es lo que se le dijo. when they had this performance. Cuando tuvieron este desempeño. In other words, they were told to go to the wrong place. En otras palabras, le decían que vayan, pero al lugar equivocado. It would be like me telling her to go down here and go, now be creative. Sería como si yo le dijera a ella, bueno, dirigite a este lado y sé creativa. So what they found was that there were
relationship between the physiology and the internal strategy Entonces lo que descubrieron es que la relación entre la fisiología y la estrategia interna is very important. era muy importante. Now notice, if I'm taking a test or reading, Ahora fíjense, si yo estoy tomando un examen o estoy leyendo, if I'm going to take a spelling test, si yo estoy por tomar una prueba de ortografía, according to this research, where is the worst place to keep my eyes? de acuerdo a la investigación, ¿cuál es el peor lugar para mantener mis ojos? Where most students are told to put their eyes when they're taking a test. ¿Dónde le dicen a los chicos pongan los ojos cuando están haciendo una prueba? Keep your eyes on your own paper. Las hojas de cada uno, las hojas de su papel. You think the answer is written on the ceiling or something? ¿Ustedes creen que la respuesta, que el techo está todo lleno de respuestas? Of course. I mean, you even have it worse if you're taught to spell by sounding it out. Si hubiera sido peor, se les hubiera enseñado a hacerlo, a deletrear por los sonidos. You know, you used to go, quit talking, you're cheating, you know. ¿Con quién está hablando? ¿Con quién está hablando? Está haciendo trampa. You taught me to do it this way. What are you Pero usted talking me enseñó a hacerlo de about? este modo. ¿De qué me está hablando? So, in other words, that what we're saying is that En I otras think palabras, lo que decimos es que there's many important implications hay muchas implicancias muy importantes in your own creativity, en su propia creatividad, in your own learning, en su propio aprendizaje. and which one of your senses you use, Y cuáles de sus sentidos ustedes utilizan, how you use your physiology to support or work against what you're trying to accomplish, cómo usan su fisiología para apoyar o trabajar lo que están haciendo en esa estrategia. and what are the most appropriate strategies in order to accomplish the kinds of creative goals that you have. Y cuáles son las estrategias más apropiadas para lograr el tipo de meta que ustedes quieren. Learning involves creativity. En el aprendizaje se necesita creatividad. Decision making involves Para creativity. tomar decisiones hay creatividad, tiene que haber creatividad. All of the things that you do, even we said even memory involves creativity. Todo lo que hacemos a una memoria necesita creatividad. So, when we come back this afternoon, Entonces, cuando volvamos esta tarde después del almuerzo, I'll have you take an exercise yo les voy a hacer que hagan un ejercicio where you can find some of your own creativity strategies donde puedan encontrar sus propias estrategias de and your creatividad own creative physiology. y su propia fisiología creativa. And we can establish some creativity anchors so that Y you podemos can establecer algunos anclajes creativos trigger your own creative para que process. después puedan disparar, desatar su propio proceso creativo. And we'll also go into how you can be creative within a group as well. Y también vamos a ver cómo pueden ser creativos dentro de un grupo también. How to brainstorm with other people. Cómo hacer brainstorming, tormentas mentales con otra gente. So we'll start getting in and using these tools. Pero vamos a Find out entrar how en they cómo work. utilizar estas herramientas, cómo utilizarlas con ustedes. So, when should we come back? ¿A qué hora está llegando la voz? 3 o'clock? Yes. A las 3. Si necesitas terminar a las 6 y están de acuerdo a lo que nosotros empezamos un poquito antes. ¿Quieren? Sí. 2:30. Si las dos personas se fueron y llegan a las You 3. started. Él no quería comer toda la comida que se le ponía delante. So I said, what stops you? Entonces dije, bueno, ¿y qué lo detiene de hacer eso? Well, there was a voice that was saying, well, you should eat everything on your plate. Sentí una voz que le decía, vos debes comer todo lo que tenés en tu plato. So I said, well, ask the voice what it's trying to do for you. That's what I'm saying. Entonces dije, bueno, averiguar qué es lo que la voz quiere hacer contigo. And he goes, ask the voice in my head what it's doing, Y me dijo, ¿qué? Preguntarle a la voz en mi cabeza, ¿qué hace? So that's no more stupid than doing what it tells you all the time, Y digo, bueno, eso no es nada más estúpido que hacer lo que la voz te dice todo el tiempo. Why not talk to it? ¿Por qué no hablar con ella? I mean, again, most people don't use their brain. They don't communicate between different parts of yourself. De nuevo, mucha gente no usa su cerebro, no se comunica con las diferentes partes de uno mismo. So, by interacting with your sensory representation, Entonces, al interreaccionar con las diferentes partes de su sistema, the whole de sus idea, representaciones. the whole idea is to take the ones that limit you or get you stuck Pero la idea es agarrar las que a uno lo frenan, los que hacen que uno se tenga límites, and turn them around. y darlos vueltas. For example, this idea of the internal critic. Por ejemplo, esta idea del crítico interno. Voice is going on, you can't do good enough, blah, 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 La blah. voz dice, vos no lo puedes hacer bien, Typically, if you ask the voice, what are you trying to do for me?
Típicamente, si uno le pregunta a la voz, ¿qué es lo que querés hacer conmigo? It's trying to make you better. It's trying to help you succeed. Está tratando de ayudarte, que tengas éxito. Now, the point is that it's not doing a very good job of helping you succeed. Ahora, el punto es que no está haciendo un buen trabajo para ayudarte a triunfar. In fact, it's getting you stuck. Es más, te está frenando. So what you want to do is to start saying, well, how can it help you to succeed? Entonces, el punto es, bueno, ¿cómo puedo hacer para que me ayude a triunfar? What is its function? ¿Cuál es su función? And how will it better fulfill that function? ¿Y cómo va a cumplir mejor esa función? So, in our example up here, Entonces, en nuestro ejemplo aquí arriba, the intention of the voice wasn't to get you stuck. la intención de la voz no era frenarla, It was to give you information and make sure that you were able to function according to your own standards. era darle información y asegurarse de que usted podía operar de acuerdo a sus niveles. Yes. Y cuando lo negativo es lo kinestésico. I was actually just going to say that when you asked your question. Justo iba a decir eso cuando usted me hizo I la was going to say, sometimes, sometimes the limitation isn't in a voice, it's in a feeling. A veces la limitación no está en una voz, sino que está en una sensación. For example, I was working with a woman who was an artist, Trabajaba, por ejemplo, con una señora que era artista, and she would try various types of art. y ella hacía distintos tipos de arte, And what would happen y lo que pasaba is that she would learn very quickly and improve very rapidly. es que ella aprendía muy rápido y mejoraba muy rápido. And as she would get very close to being really good at it, Y cuando se acercaba a ser realmente buena en algo, she'd stop and go on to something else. ella paraba, boom, y hacía otra cosa. Then she'd get good at that and get Entonces fue cuando close. llegaba a estar buena en esto y estaba ahí cerca de ser muy buena, And I found out that what happened was, y descubrí que lo que sucedía era in her strategy for evaluation, que en su estrategia para evaluar, she used a feeling. ella usaba las sensaciones. And the way it would work is, Y el modo en que funcionaba when she wasn't very good yet, era cuando todavía no era muy buena, she didn't feel so bad about making a mistake. ella no se sentía demasiado mal sobre los errores, no se sentía demasiado mal sobre los errores que cometía. So she'd get better and better and Entonces better. mejoraba, mejoraba, mejoraba. But the closer she got Pero cuanto más se acercaba to really being perfect, to a really ser being realmente good, perfecta, realmente buena, the worse each tiny little, problem would make her feel. lo peor la hacía sentir cada pequeño problemita. So her bad feeling about making mistakes would increase the closer she got to perfection. Entonces ella se sentía peor y peor cuanto más se acercaba a la perfección. Until it became so painful that, she'd have to stop doing it and go on into something else. Hasta que se hacía tan doloroso que tenía que dejar de hacerlo y dedicarse a otra cosa. So, what I did was to basically do the same thing. Entonces yo lo que hice fue hacer básicamente lo mismo. What is the purpose of this negative feeling about the mistakes? ¿Cuál es el propósito de esta sensación negativa sobre los errores? To motivate me to do my best. Es motivarme a hacer que yo haga lo mejor que pueda. Is it motivating you to do your best, or is it stopping you from ¿Te doing it? está motivando a hacer lo mejor o te está frenando a hacer lo mejor? I guess it's stopping. Bueno, creo que me está frenando. So I said, what feeling could you have Entonces le dije, bueno, ¿qué sentimiento, qué sensación puedes tener that would be just as motivating, que te motivaría tanto but would actually encourage you to take that last step as opposed to stop? como eso, pero a última instancia te ayudaría, te animaría a dar ese último paso en vez de frenarte? Because a lot of people would say, oh, well, reduce your standards or something. I don't Porque really mucha should. gente dice, bueno, tendría que bajar mis niveles de expectativa, no sé. So now the key is Ahora, la clave that you can't just be kind of, oh, well, it doesn't matter if I make this mistake. es que uno puede decir, bueno, no importa si me equivoco o no. Because you're not going to keep going. Porque uno no va a seguir en marcha, sino It has to be able to get you to continue to focus and work. que tiene que poder ayudarlo a seguir y continuar y focalizar en el trabajo. But I found that there was a certain feeling of curiosity and excitement. Pero descubrí que había un cierto sentido de curiosidad y entusiasmo. Curiosity about, well, what else do I need to do? What is that last little bit that I need to do? La curiosidad de, bueno, ¿qué es esto que me falta? Lo último que me falta para completarlo. What will I change? How will I discover? ¿Qué cambiaría? ¿Qué voy a descubrir? So I took that feeling, Entonces tomé esa sensación, anchored that feeling, anclé ese sentido, and then when she would I'd have her think of something that she almost was able to get to, y luego tomé algo a lo cual ella estaba a punto de llegar. and have her have that feeling about it. Y le hice Like tener fire esa to anchor. sensación al disparar
el And anclaje. she was able to become very interested in what would it take to go that last step. Entonces ahí se puso muy interesada en qué era lo que le podía faltar para llegar a ese último tramo. So then as she did it, Entonces lo hizo she would get more and more excited about that. y se empezó a entusiasmar más y más con eso. And actually she ended up, she did some of the artwork for my very first creativity program. Y ella fue una de las que hizo un poco de parte del trabajo de arte para mi programa de creatividad. So basically it's a similar strategy to deal with it. Así que básicamente es una estrategia similar para tratar con esto. What is the intention or the function of this bad feeling? ¿Cuál es la intención o la función de esta mala sensación? If I just try to get rid of the feeling Si yo trato de sacarme la sensación de encima and I feel neutral about my y me work, siento neutral acerca de mi trabajo, that's no good. eso no sirve. So I want to find a feeling that's just as strong, Entonces necesito encontrar una sensación que sea tan fuerte como esa, but that's a positive one. pero que sea positiva. ¿En cuánto tiempo logra el resultado del anclaje? Usually you can establish an anchor very quickly. Generalmente uno puede establecer un anclaje muy rápidamente, Sometimes just within 1 or 2 trials. con 1 o 2 intentos, realmente. So you can the answer to how you know if you have established an anchor La respuesta para saber cómo si usted ha establecido el anclaje is not based on how many times you've done it. no se basa en cuántas veces lo haya hecho, It's based on seeing if you do it once and when you do it again, the person has the response. se basa en el hecho que si usted lo hizo una vez y cuando lo vuelve a hacer la persona le da una respuesta You have an anchor. y tiene un anclaje. It's based upon your observation, Se basa sobre su observación, because they can become established extremely rapidly. porque pueden establecerse muy rápidamente. O sea, yo debo entender que el anclaje vendría a ser motivar nuevamente la misma sensación. It's not O sea, against. llama nuevamente a la misma sensación. Yes. Its purpose is to recall the same sensation. Sí, su propósito es recordar esa sensación, hacer recordar esa sensación. It's the fastest way that I know to get back to a feeling, Es el modo más rápido que yo conozco para recobrar una sensación, establish a trigger. establecer un gatillo, algo de disparo. And these are things, by the way, that creative people do. Y estas son cosas que la gente creativa hace. You don't always wake up in a creative state. Uno no siempre se despierta en un estado creativo, So you want to have some ways of being able to get yourself back access into those states. entonces uno tiene que buscar un modo que lo lleve de nuevo al acceso a esos estados. And creative people will establish certain rituals, certain triggers, certain patterns to be able Y la to. gente creativa va a crear rituales, patrones, gatillos que los lleven a eso. Any other questions from En el trabajo que hizo con ella, en la primera vez cuando ella está en el estado creativo, ahí no aparece la voz. ¿Qué quiere decir? Que eso ella no necesita ese canal que con actuar desde lo kinestésico y lo visual es suficiente el circuito. Yeah. For her, being creative Para ella ser creativa is a kinesthetic visual state. es un estado kinestésico visual. The value of the auditory in the total process El valor auditivo en el proceso total is to first input the information es primero recibir la información and to help her to recognize the standards. y ayudarla a reconocer los niveles. But it doesn't have to necessarily be involved in the creative process. Pero no tiene por qué estar involucrado con el proceso creativo. It could Está be. como, es como si estuviera mudo, que no se vio. Yeah. And by the way, once you have responded to the information and the function of a particular sense, Y una vez que han respondido a la información o función de un estado particular, then it won't be nagging at you all the time. ahí no va a estar molestándolos todo el tiempo. If you try to go, shut up, Si uno trata de decirle, jorobate, cállate, quiero estar creativo, now you've got conflict. ahora tenés un conflicto, evita un conflicto. That's why we go and acknowledge this, Porque por eso es que uno va a reconocer eso and then
by pacing it, lead to. y luego acompasándolo llevarlo. There are certain things that are best done with certain senses. Hay algunas cosas que se hacen mejor con algunos sentidos. The sense of vision El sentido de la visión was designed to process information in a certain way. fue diseñado para procesar información de cierto modo. Vision is a good sense for distance. La visión es un buen sentido para la distancia. Vision is one where you can see things in the future. Con la visión uno puede ver cosas en el futuro. Vision is good at putting together a number of different elements, La visión es muy buena para poder juntar muchos elementos synthesizing things at the same time. y esa síntesis de unas cosas al mismo tiempo. Words and language are good for ordering things, Las palabras y lenguaje son buenos para ordenar cosas and it's good for interacting, getting specific bits of information. y es bueno para interaccionar, para recibir pedazos específicos de información. And feelings are good, of course, for implementing, for doing, Y las sensaciones son buenas, por supuesto, para implementarlos, para hacerlos, para motivar, judging. juzgar. That's what that's the reason that we have different senses, Ese es el motivo por el cual tenemos distintos sentidos, because they can each support functions that the other aren't capable of. es porque cada uno puede asistir a funciones a las cuales nosotros no llegan. So there are certain times when I want to have my internal dialogue shut off. Entonces hay momentos en los cuales yo quiero hacer callar mi diálogo interno. Einstein, for example, Einstein, por ejemplo, he said that when he was coming up with the theory of relativity and when he was being creative, él decía que cuando estaba desarrollando la teoría de relatividad, cuando estaba siendo creativo, that his productive thinking didn't involve words at all. que su pensamiento productivo no involucraba para nada palabras. He claimed that his really creative thinking Él dijo que su realmente pensamiento creativo was visual and some kinesthetic, era visual y algo kinestésico, and that he only used words after y que solo usó palabras después he had the idea. de haber tenido la idea. Then he had to communicate it and make it explicit, Luego tuvo que comunicarla y explicarla, hacerla explícita. and that's what he used mathematics and language for. Y para eso usó las matemáticas y el lenguaje. It was a secondary step after he was done with his creative thinking. Fue un paso secundario después que él había terminado con su creatividad. Now, this doesn't mean that the only creative processes are visual and kinesthetic. No, it doesn't Ahora mean eso that no at quiere all. decir que todos los procesos creativos sean nada más que visuales y kinestésicos, para nada. I think though for certain kinds of thinking, well, this is a good strategy to be able to use. Yo creo que para ciertos tipos de pensamientos, bueno, esto es una buena estrategia para utilizar. Then you connect back with the voice. Y luego se vuelven a conectar con la voz. There's a fellow named Moshe Feldenkrais Hay un hombre que se llama Moshe Feldenkrais, who was a body worker. que trabajaba con su cuerpo. He could do miracles, literally, with people with his hands. Y él podía hacer milagros con la gente, nada más con sus manos. For example, I saw him taking a child who had cerebral palsy. Cerebral palsy, spastic child, Y bueno, yo lo vi con un chico que trabajaba con un chico que era espástico who had his legs being pulled together so he couldn't walk. y las piernas se le juntaban y no podía caminar. And 3 different doctors Y 3 médicos distintos had told the parents of this child le habían contado a los padres de este chico that the only way to fix that was to cut the muscles in this area, que el único modo de solucionar esto era cortar los músculos de esta área, which would allow his legs not to go together. y eso iba a permitir que no se le juntaran las piernas. But of course he would completely lose other functions. Pero por supuesto iba a perder un montón de funciones. And within 20 minutes of working with this young boy, Y en 20 minutos de trabajar con este chico, Feldenkrais had him walking without his knees going together Feldenkrais lo hizo caminar sin que se le juntaran las rodillas, by working with his body, by working with his mind. al trabajar con su cuerpo y trabajar con su mente. Now Feldenkrais talks about his strategy Ahora Feldenkrais habla de su estrategia, for how he looks and works with somebody. cómo él mira y cómo trabaja con alguien. And he said the first thing he would do Y él dice que la primera cosa que él haría is when he looked at somebody who was having a trouble in functioning, es cuando tenía un problema, cuando se encontraba con alguien que tenía algún problema de funciones, whether it was palsy or stroke or cuando fue una parálisis o fascia. said what he did is he first made a picture, an imaginary picture in his mind, Él lo que hacía primero es hacer una imagen en la mente,
of this person's body as if their skin was invisible. Del cuerpo de la persona como si la piel fuera invisible. And he would try to visualize a signal like an energy Y él trataba de visualizar una señal como energía going from their brain through the different parts of their body que bajaba de su cerebro a las distintas partes del cuerpo and ending in a muscular movement y terminaba con un movimiento muscular which would affect the environment. que iba a afectar el medio ambiente. And you'd see it kind of as a color, Y lo veía como un color. and the color might change from electrical to chemical. Y el color cambiaba de eléctrico a químico. And if he couldn't see, if it got stuck somewhere, Y he si no couldn't see podía ver it. si se frenaba en algún lugar, So he's looking at the person, he's making this picture. entonces él estaba mirando a la persona y haciendo esta imagen. Then he would ask himself a question. Entonces decía a sí mismo una pregunta. And his question was, Y su pregunta era, is the problem a deviation ¿es el problema una desviación? where the information is getting turned the wrong way before it gets where it's supposed to be? Donde la información va a otro lado antes de llegar a donde se supone que tiene que llegar. It's supposed to be going there, but something's turning it. Se supone que tiene que llegar ahí, pero hay algo que la desvía. Or is it a diffusion? O es una difusión. So instead of getting to there, it's going Entonces en vez de llegar ahí está diffusing. difusión. Is it getting dampened or running into resistance somewhere? Se frena con algún lado o encuentra resistencia. So in other words, kind of going, En otras palabras, haciendo... is it losing its energy at the front? Is it having a loss of impetus? Is this not strong enough to send the signal? Está perdiendo la energía en el frente, es que está perdiendo su ímpetu, es que esto no es lo suficientemente fuerte, la energía que emana. Or is it actually a break or an impossibility O es que hay un corte o hay una imposibilidad of one of these transformations? de una de estas transformaciones. And so he would use words then to ask a question and try to label what was happening to the information in the system. Entonces él usaba palabras para tratar de denominar qué era lo que estaba pasando en el sistema. And then depending upon what answer he came up with, Y luego depende de la respuesta que recibía, visualize it. trataba de visualizarla. He'd then go look at a book. Y luego iba a fijarse en un libro. He was actually trying to find out what he didn't know. Él trataba entonces de averiguar lo que no sabía. He tried to find out what information am I deficient in knowing about what to do here. ¿Qué es lo que me falta? ¿En qué soy deficiente de información para tratar de solucionar esto? Even if he'd worked with it many times before. A pesar de que hubiera trabajado con ello muchas veces. He said, this way of thinking Decía, este modo de pensar often gave him answers generalmente le daba respuestas where other people who had much more knowledge than him contra mucha gente que tenía mucho más conocimiento que él. had run into blocks. Se había encontrado con un paredón. He said, I start each case as if it was my first one. Él decía, yo empiezo cada caso como si fuera el primero. So then I ask myself more questions Entonces me hago a mí mismo más preguntas than any of my students or even my critics ask. que los que me hacen mis estudiantes y hago mis críticos. So he would use a visual. Entonces usaba un visual. He couldn't see it, he'd ask questions. Si no lo podía ver, hacía preguntas. He'd go find the information Iba a somewhere. buscar la información en algún lado. Then he would try to physically make that change in the person. Y luego trataba de hacer ese cambio físicamente en la persona. See the result. Ver el resultado Relate that back to his picture. y relacionarlo de nuevo en su imagen. Now, one of the things I think is fascinating about this strategy Ahora, una de las cosas que yo creo que es fascinante en cuanto a esta estrategia is that you could use this same strategy es que pueden usar esta misma estrategia in a business, en un negocio, in teaching students, al enseñar a estudiantes or in doing therapy. o haciendo terapia. In other words, if you're running a business En otras palabras, si usted está manejando un negocio and you're having a problem, y tienen un problema, you say, well, where is the information not getting through? dice, bueno, ¿por dónde es Where's que the no pasa block? la información? ¿Dónde nos quedamos bloqueados? Now, is it getting diverted somewhere else? ¿Se está desviando por algún otro lado? Or is it getting too spread out so that people don't know what they're supposed to be doing? ¿O se está desparramando demasiado, cosa que la gente no sabe qué es lo que está haciendo? Are the people who are responsible for making it get through not being able to keep the information going? Es que la gente que es responsable de hacerlo no se ocupa de que la información siga su curso. Is it running into resistance somewhere? Está encontrando resistencia en algún punto. Or is there a break in the communication lines? O hubo un corte en la línea de comunicaciones. If I'm teaching a student and they're not learning,
Si yo le estoy enseñando a un alumno que está aprendiendo, I can try to find out, well, are they getting diverted? puedo tratar de averiguar, bueno, se están desviando. Is the problem they're getting diverted? Probablemente se estén desviando. Is the problem that their information is getting too vague or diffuse? Es un problema de que la información sea muy vaga o difusa, Focused or clear? no esté focalizada, no esté clara. Is there a resistance to their learning? Es que hay una resistencia al aprendizaje de esto, Or a lack of motivation? o hay falta de motivación.